palabra y oramos que tu Santo Espíritu nos guíe. Así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Vamos a iniciar ahora con los... Okay. Ahora sí, ¿sí está bien? ¿Se está transmitiendo? Sí, ok. Que luego me regañan los muchachos que me salgo del micrófono, dicen ellos. Bien, hermanos, vamos a iniciar un estudio no lento porque pues nos llevaría años, pero vamos a ir más rápido en lo que se refiere a un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y esto terminando ya de meses y meses atrás que tenemos todos estos temas en relación con escatología. Ayer estaba viendo un video que no terminé de ver, porque finalmente pues ya saben que no me convencen por la enseñanza precisamente, pero el día de ayer veía un video donde un muchacho japonés que tiene un índice de un coeficiente intelectual que está sobre el de Einstein, de Werner von Braun, el inventor de los cohetes en la Alemania nazi, B1, B2 y la base de lo que son los cohetes espaciales o los que son lanzados al espacio, todo eso, Saturno 5 aquí en Estados Unidos, todos estos, él tiene un coeficiente intelectual y entonces se dice allí que él dijo y declaró que Jesucristo vendría en esta generación y que él había hecho todo el conjunto de revelaciones que da la Biblia en cuanto a tiempo, en cuanto a números, etcétera, etcétera, todo lo que son los estudios cabalísticos y cuanta cosa. Entonces, todo lo que vendría a suceder en el Apocalipsis estaba ya al tiempo que no pasaría. Vamos a decir, los que son jóvenes ahorita no morirían, sino que ellos verían todo esto. Eso mismo nos dijeron a nosotros, con ciertas bases y con otras cosas siempre están diciendo lo mismo. ¿Ok? La Escritura nos dice con claridad que nosotros esperamos al Señor Jesucristo, que vendrá por su iglesia, no tardará. Él, ¿verdad?, regresa conforme a su promesa. Y por lo que Él nos ha mostrado en la Escritura, miramos cada vez más. Los que somos más mayores podemos escuchar enseñanzas o escuchamos enseñanzas anteriores, pero de esas enseñanzas las seguimos aplicando y cuando vemos que las cosas van no en un nivel local o regional, pero van en un nivel mundial, toda la rebeldía que es contra el Señor, todo lo que se opone contra la verdad de la Escritura, entonces decimos nosotros que estamos preparados. El Señor Jesús viene pronto. Les decía yo que una de las cosas es mirar cómo lo que Dios castigó tan severamente, la homosexualidad y todas las desviaciones sexuales en Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Esto está presentándose no como en aquellos años de forma fuerte y grande y promocionada como en Sodoma, como en Gomorra, al grado que no les daba satisfacción alguna a los hombres de la ciudad estar con una mujer. Hoy miramos que toda esa perversión está en todas las naciones, está a nivel mundial y todos están promocionándola. Y que si alguna persona lo señala como algo equivocado o algún detalle, porque llegan a afirmar que este hombre está embarazado o esta señora o esta mujer, pero realmente es un hombre transgénero, entonces dicen está embarazada, pero es un hombre, entonces está ya fuera totalmente de lo que es lo común. Pero si llegas a señalar eso, toda la prensa, todos los cineastas, todo lo que es el mundo, lo señala terriblemente como discurso de odio,
entonces eres castigado por haberlo dicho. Y eso ha sucedido. Si hablas en relación con el pecado que la Biblia señala de matar a los niños, matar a los bebés, como se hacía antes, ¿verdad? Y en sacrificios, igual en la actualidad, matar el aborto y todo eso. Y ya hemos hablado un poco sobre esto. Y tú dices que es un asesinato. Otra vez señala allí como discurso de odio, que no es inclusivo, que es un discurso de odio contra la mujer, contra las libertades y los derechos de la mujer. Entonces, todo eso es siempre señalado cuando señalamos el pecado. Ahora, todo esto decimos que es un pecado que el Señor odia, pero que está ahora a nivel mundial. Yo dije a mi hija, yo creo que el Señor va a actuar con castigo, y su castigo más grande será esos días que vienen de tribulación. Pero creo que el Señor Jesús vendrá más pronto, o estamos cada vez más cerca. Entonces, solo para introducir esto, que Apocalipsis, entonces, todos los eventos de Apocalipsis, especialmente del capítulo 6 en adelante, hasta el 19, ¿verdad? Ya implican lo que es ese periodo de las semanas 70 del libro de Daniel. ¿Ok? Viene, eso es todo, entra en esta parte. Y parte de todo lo que explica aquí entonces es en Mateo, Marcos, Lucas, en las señales que el Señor habló antes de su venida. Ok, eso es. Ahora, siempre recuerden que para el arrebatamiento de la iglesia no hay señal alguna. No dice sucederá esto y sucederá esto y sucederá esto, entonces vendrá el arrebatamiento de la iglesia. No hay señal alguna. Para la segunda venida de Cristo hay señales. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, Mateo 24, hay señales. Ya estudiamos todas estas cosas. Y a la vez todo lo que el Señor dice allí en Mateo 24 es una introducción en un sentido para lo que es Apocalipsis, especialmente dijimos del capítulo 6 en adelante. Entonces, Apocalipsis siempre se divide con lo que es el versículo. Claro, allí le manda escribir y le dice a Juan, pero nomás para decir el verso 19, esa es la división de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. Enseguida las cosas que son y las que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que has visto es toda la revelación que el Señor le da en el capítulo 1 de la persona de Jesucristo. Las cosas que son es 2 y 3, todo lo que es el periodo de la iglesia. ¿Ok? Y incluyendo el 4 y el 5, donde está la revelación del Señor, de su trono, de su gloria y la exaltación del Cordero. ¿Ok? Y vamos a explicar toda esa parte. Pero después vienen las cosas que han de ser después de estas, después de la iglesia aquí en la tierra, y después de muchas de las cosas que estamos viendo, especialmente la presencia de la iglesia aquí en la tierra. Después en el capítulo 4 está en el cielo, y el capítulo 6, hagan de cuenta que si no está el 4 y el 5, del 3 vamos al 6, porque empiezan a suceder cuando la iglesia es arrebatada, o ya no se menciona la iglesia en la tierra, entonces comienza lo que sería, o se desata lo que sería el juicio de Dios sobre el pecado del hombre de años y años. Entonces esa es la división que tenemos del libro de Apocalipsis, así, claro. Entonces, luego iniciamos el autor, y ahí está claramente, ya sabemos que es Juan el autor, el apóstol Juan. Se ha tratado de confundir a Juan y decirle, no fue Juan, fue un apóstol, un buen líder, un teólogo. Le dicen que había también en Éfeso que se llamaba Juan. Bueno, no hay nada de evidencia en cuanto a esto. Dan evidencia de Juan en cuanto a autor. Un buen número de los que son denominados padres de la iglesia en la antigüedad, entre ellos Policarpo,
discípulo de Juan. Y después Ireneo, discípulo de Policarpo. Pero otros más, no había duda en la iglesia primitiva y en el primer siglo y aún en el segundo siglo de que Juan había sido el autor. Como siempre, en el tiempo, los que vamos en la humanidad y que viven más adelante piensan que saben más de los que vieron las cosas. Eso es lo que ha sucedido, porque inventan cada cosa, pero no creen lo que el apóstol Juan mismo y Pedro, lo que vimos y palpamos, tocamos, tocante al verbo de vida, dice Juan. Si lo vimos, lo palpamos, anduvieron, caminaron con Jesús. Entonces, Juan es el autor, así rápido. Entonces, la revelación de Jesucristo, esa es la palabra revelación. Bueno, ahí los griegos, apocaliptos o algo así, pero la idea de esta palabra es quitar el velo, develar, dejar saber, para que se vea algo, una revelación. Así que de ahí que Apocalipsis a veces se conoce o se menciona como revelaciones, o el libro, porque comienza la revelación de Jesucristo y de ahí toma el nombre. ¿Está bien? Ya en adelante. ¿De quién es esta revelación? De Jesucristo, que Dios le dio. Es decir, el Padre dio a Jesucristo esta revelación en su plan eterno, en su plan divino. No es que el Señor Jesús no la supiera, ¿ok? Pero el Señor Jesús habló de estas cosas en Mateo 24. ¿Está bien? Entonces implica la participación de el Padre y el Hijo en lo que aquí está revelando. Entonces Dios le dio al Señor Jesucristo para hacer saber a sus siervos o para mostrarles las cosas que deben suceder pronto. Entonces la dio a conocer ¿a quién? A Juan, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Dios y revela o da a Jesucristo todas esas revelaciones, y entonces en su humanidad nuestro Señor habló muchas de estas cosas, aunque los evangelios registran algunas de las que Jesús habló. Muchas otras cosas habló Jesús, dice Juan mismo, que no están escritas. Pero ahí viene después, dice que si se escribiesen todas las cosas de Jesús, no cabrían en el mundo los libros, ¿verdad? Que entendemos esto como decimos una hipérbole, para hacer resaltar algo, ¿no?, que es una verdad, pero enfatizarla de esta manera. Entonces le da a Juan y dice que Juan, ¿qué ha hecho Juan en el verso 2? Rápido, vamos, ¿qué ha hecho Juan? ¿Qué ha hecho Juan? ¿Ha dado qué? Testimonio de la palabra de Dios. Y también del testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Y de todas las cosas que has visto. El testimonio de Juan es de la palabra de Dios. ¿Está bien? La revelación de Dios. Lógicamente, la revelación de Dios, la palabra de Dios, nos lleva a testificar ¿de quién? De Jesucristo. Él mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas, ¿verdad?, dan testimonio de mí o hablan de mí. Entonces, está aquí conectado. A la vez nos muestra la fidelidad de Juan, que aquí ya es un anciano, en el año 94, 95, se entiende que se escribió el Apocalipsis, y entonces ya era un anciano, y había sido
fiel todos los años de su vida al Señor Jesús, se cumple en un sentido en Juan lo que el Señor le dijo a Pedro. Cuando el Señor va caminando con Pedro y allí mismo, ¿verdad? Ya después que le dice 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya toda esta conversación, y Pedro después voltea y mira atrás y ve a Juan que va atrás de ellos también siguiéndolos, y el Señor le dice, Pedro le dice al Señor, ¿qué de este? Entonces lo que el Señor le contesta, ¿verdad? Allí es que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. En otras palabras, hay un plan para él, no despreocuparte por él. ¿Ok? Tú tienes el tuyo. Y se lo había dicho anteriormente, ¿no? Te ceñirás, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres, dando a entender la muerte en que iba a tener Pedro. ¿Está bien? Ese es el momento en que a lo mejor muchos de nosotros, ¿sabes qué, Señor? No, pues no, yo mejor aquí me quedo, mejor me regreso a pescar, porque me estás poniendo un cuadro muy deprimente, es la palabra, muy deprimente de lo que me va a suceder. Entonces Pedro solo muestra una preocupación por los demás, en este caso por Juan. Él sigue ahí. Entonces Juan tiene ese testimonio. Desde joven siguió a Cristo hasta este tiempo en el año 96. Sí, algunos consideran que debería tener por lo menos unos 90 años, ¿verdad? Allí, siendo el más joven, cuando el Señor Jesús es menor que el Señor Jesús mismo, entonces sí se considera que tendría unos 90 años. Entonces, da testimonio de todas las cosas que ha visto. Y aquí comienza la primera bienaventuranza, de algunas que vienen más adelante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ok? Eso significa, amados hermanos, que no debe considerar Apocalipsis como un libro confuso, que mejor los griegos, aoristos y todos ellos son los que mejor lo lean, y yo pues no, mejor ahí lo dejo tranquilo. No, es que se nos dice que hay una bienaventuranza en leer este libro también, ¿ven? Y estudiarlo. Entonces, esa es la primera bienaventuranza, la felicidad y el gozo supremo, grande, superlativo, de leer. Y enseguida usa la otra expresión, y los que oyen las palabras de esta profecía. Me decía un hermano, entonces significa o lo leo o que alguien me lo lea y yo lo oigo. Le digo, pues puede hacer eso, no tengo problema, es como si usted estuviera leyendo, pero cuando dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, esta expresión oyen tiene el significado de que ponen sentido para comprenderla, la leen, pero muestran un interés en estudiarla y en mostrar que viven eso aquí. ¿Está bien? Ahí va, ese es el punto. Entonces, oír no solamente es esto, pero es mostrar interés para vivirlo, para practicarlo. Es decir, está en el corazón, y entonces no puedo evitar hacer lo que me indica aquí la Escritura. ¿Está bien? Entonces, por eso enseguida dice, y guardan las cosas en ella escritas. Lees, comprendes y practicas. Lees el libro de Apocalipsis, lo entiendes, sabes que hay juicios, y la palabra no significa profundamente comprendido, sino que lo entiendes. Esta plaga, en aquellos años que leerían, ellos verían de un ejército, pues imaginan el ejército como era.
Hoy en estos días se habla de un ejército, lo que serán aquellos días. Podemos pensar en no un ejército de lanzas y flechas. Pero el punto importante es, ¿verdad?, cómo se levantará o cómo todo esto será una realidad. Y guardar en ella, esto implica la fe. ¿Ok? Fe. ¿Qué significa entonces? Leo, entiendo, creo esas palabras y las guardo, las practico en mi vida. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y así llegamos al punto de la primera identificación o introducción aquí de la carta. ¿Okay? Entonces, no debo dejar esto porque dicen que ya no oyen ya los hermanos. Entonces, dijimos que ¿sí sirven estos? Sería, entonces, las cosas, la división sería las cosas que has visto. Y luego las cosas que son. Y las cosas que han de suceder después de estas, después de las anteriores. Así. Ya estoy repitiendo la palabra. Después. Así es la división entonces de Apocalipsis. Tengámosla bien presente. No se nos olvide. Esta es la expresión. Ahí. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Juan no estaba loquito. Juan, ya sabemos, estaba desterrado en la isla de Patmos. La tradición dice que Domiciano, el emperador, los castiga, sus jueces lo castigan y lo condenan a tener muerte en una olla de aceite hirviendo. Según esto es la tradición. El pobre apóstol Juan le iban a hacer carnitas y todo el asunto, pero que salió ileso, que no murió, pero eso dice la tradición, y que a raíz de esto realmente cumplió la sentencia. Lo que le quedó nada más es alejarlo de la influencia, o que no pudiera ejercer la influencia que estaba haciendo de él en las iglesias en el área, porque promovía con sus enseñanzas, y como el último de los apóstoles y el liderazgo que él tenía, promovía entonces una rebeldía contra la adoración al emperador y las costumbres y la inclusión y todo lo que se dice en estos días era aquello. Estaba enojado contra los que adoraban a los ídolos. No entendía nada sobre lo que es diversidad. ¿Ok? Tenía un discurso de odio al hablar contra la idolatría. ¿Se fijan? Ellos acomodan muy claramente el ataque contra la verdad. Ok. ¿Preguntas? Ok, entonces comienza con las cosas que has visto. Ya ahí va en esto. Vean bien esta parte. Okay. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Jesucristo. Y los 7 espíritus que están delante del trono. En otras palabras, es una forma de referirse al Espíritu Santo. Con
el número 7, o los 7 espíritus. Eso es lo que implica el versículo 4. Entonces, ¿qué entendemos aquí en el Apocalipsis? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando. En todo este libro, como en todos los demás de la palabra de Dios, pero en todo este libro están ellos obrando. La Trinidad. ¿Ok? Entonces vamos, dijimos que era rápido. Los 7 espíritus que están del trono y de Jesucristo. Aquí está. La gracia y la paz viene de Jesucristo y de los 7 espíritus que están en el trono. Y del testigo y de Jesucristo, el testigo fiel. Por un lado, presenta lo que es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo y de su promesa, pero aquí lo presenta como el testigo fiel, Jesucristo, porque Él dio testimonio del Padre, Él dio testimonio de todo lo que el Padre es. ¿Está bien? Él es el testigo fiel. Fue hasta la muerte por hablar lo que el Padre es, por dar testimonio del plan divino en cuanto a la salvación. Es el testigo fiel. ¿Qué otra manera se le identifica al Señor? El primogénito de los muertos, o el primero en la resurrección. En este caso, tiene una implicación de su victoria sobre la muerte. El primero en resucitar. Hubo resurrecciones, ¿cierto? ¿Cuál resurrección recuerdan? Lázaro es el más recordado. También el hijo de una viuda fue resucitado. En Hechos también Dorcas, hija de Jairo también. Ok, pero ellos entendemos que volvieron a morir. Ellos, hombres de fe, mujeres de fe, que el Señor les da vida para manifestar Él su gloria, una señal para que ellos creyeran en Él. Pero no son ellos los primeros en resucitar en esa resurrección prometida por el Padre para una eternidad en su presencia. Entonces, Él es el primero que vence la muerte realmente, ¿verdad? Y el que su muerte asegura nuestra victoria sobre la muerte, nuestra resurrección. Esta mañana recibí un correo electrónico de un hermano del hijo Steve, el hijo del hermano Peter Hoffman. No lo conocen, yo lo vi alguna vez. Me dice Ramón, mi papá ha fallecido ya, Dios le dio una larga vida, falleció de 99 años. Yo pues no recordaba realmente la edad, lo conocí mayor al hermano, hace unos 20 años, pero él ya estaba él dice, ya está unido a toda esa nube de testigos, dice él, que están alabando a Dios y son testigos de que podemos vencer esta carrera. Entonces yo nada más le contesto, ¿verdad? Que hay tristeza, pero también hay gozo. Por sus palabras entiendo que hay gozo en tu corazón de la realidad que tenemos por Cristo, quien es el primogénito de entre los muertos. Aquí explico esto para que entendamos el significado claro de lo que es primogénito de los muertos, nuestro Señor Jesús. Y también se identifica como el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene un control sobre todo lo que está pasando, y Él tiene control por los reyes de la tierra, los príncipes de esta tierra en las diferentes naciones, todos los que están en autoridad. Él o por Él son permitidos. ¿Está bien? Pero
aquí manifiesta su soberanía y lo manifiesta, amados hermanos, porque todo lo que va a suceder, todo lo que va aquí escribiendo, es porque Él tiene un control, aunque pareciera que no. Cuando vemos una iglesia donde hay una entronización en Tiatira prácticamente de una mujer que recuerda a Jezabel en el Antiguo Testamento, en el trono de Dios, del linaje de David, a Jezabel misma, y ves ahí una mujer, bueno, tú dices, ¿dónde está aquí el control divino? ¿Dónde está aquí la soberanía de Dios? Dios permite las cosas y sabe hasta dónde Él va a llevarlas adelante. Entonces se identifica como soberano. No son los reyes de la tierra los que deciden finalmente, sino nuestro Señor es quien va a actuar y tiene el control actual, y va a actuar cuando ellos ni cuenta se den. Ese es soberano por sobre toda la autoridad que Él tiene por sobre cualquier otra autoridad. Y también entonces Él es Jesucristo. Dice, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos lavó. Lo identifica así, y ahora, eso es increíble, nos amó. Ese va con el texto, ¿ok? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siempre es de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nos amó, entonces nos limpió de nuestros pecados. Por su vida, por su sangre, su sacrificio. Ahí. Entonces, y enseguida dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otra vez, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, eso es con la sangre de Cristo, adquirido por Dios para que anunciéis las verdades, o se me olvida el texto, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, nos hizo reyes sacerdotes para Dios, y luego dice su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una alabanza. Esta sección entonces termina con esta expresión que, al llegar a esa expresión, aquí, identificando con claridad quién es el que está detrás de todo y quién es el que recibirá, y cuando vemos el capítulo 5, vamos a recordar esto, quién es el que recibirá el rollo, o lo que sería todo lo que Dios ha determinado que sucederá a esta tierra, a este mundo. En el capítulo 5, Él lo recibe, es el digno de recibir y abrir el rollo y desatar sus sellos. Entonces vamos a ver eso aquí más adelante. Pero él no pierde, trata de que nadie tenga duda quién está detrás de este libro. Y nos podemos identificar nosotros con Él. Sabemos que es nuestro Señor. Por eso es bienaventurado, dice, el que lee y oye y guarda las palabras de este libro. Así, no se trata de otra persona. Apocalipsis, algunos han considerado el tema la gloria suprema de Cristo, o el Cristo manifestado en su gloria, o manifestación de la gloria de Cristo. Aquí está todo su poder y toda su autoridad. En este libro se deja ver. Entonces, Él es, no hay duda, y hay un amén, ¿verdad? En otras palabras, la corroboración, así es. Amén, así es, eso es así. Todo lo que has dicho, sí, eso es Jesús. Entonces, enseguida dice que viene con las nubes, no cualquier nube, ok, viene con las nubes para hacer alusión que finalmente en el aire Él desciende nuevamente y todo ojo le verá. Algunos consideran nubes en un sentido algo especial, ¿no? Como la Shekinah y lo que acompañaba en el desierto a los
a los israelitas. Bueno, imagínese lo que usted quiera menos un platillo volador y cosas como esas. O sea, eso son tonterías, ¿verdad? No hay evidencia alguna sobre eso. No importa lo que haya visto, porque uno dice, pero si yo los he visto, pero yo no los vi, le digo. Y Satanás es listo para engañar. Y aun si lo viera, yo voy a la Biblia. Pues no en balde he leído varias veces el libro y he leído la escritura, pero el libro ese que estudiamos, piense conforme a la Biblia. Sabemos que hay engaños tan sutiles que se viste Satanás mismo como un ángel de luz. Y que las cosas que pueden suceder, como dice en Mateo, pueden suceder de tal manera que pueden engañar aún a los escogidos si fuera posible. Entonces, así me pongan un marciano aquí, yo creo la escritura. ¿Está bien? Así es. Y no es que les estemos nosotros lavando el cerebro o alguna cosa. Lean la escritura. Porque finalmente, todos los que se oponen, como dice el texto, aman al mundo realmente, son del mundo, lógicamente no van a estar de acuerdo con lo que Dios dice. Punto. Hay mentira. No hay verdad. Se oponen a la verdad, buscan ocultar la verdad. Entonces, ahí está todo esto. Y esto es nuestro Señor. Vienen las nubes, todo ojo le verá, así, clarito. Todo ojo le verá. Y así dijo él que se iría. Mateo 7:13. ¿Alguien puede leer Mateo 7:13? Perdón, no. Daniel 7:13. Ya está allí la profecía acerca de la venida del Señor Jesús. A ver. Ajá. En las nubes del cielo. Ahí está. Daniel entonces lo está escribiendo esto más de 500 años atrás, antes de que Jesús naciera. Ahí está la profecía. Y ya sabemos Mateo 24:30, el Señor dice que también vendrán en las nubes del cielo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa expresión, aunque no lo expliqué allí, es una expresión interesante. Gran gloria. La magnificencia de la presencia de Cristo en su venida, cual nunca el hombre ha conocido. Y describe la venida de Jesucristo en un caballo blanco imponente, viniendo del cielo para juzgar, descendiendo con sus ejércitos, con su iglesia, con los ángeles y poderosos arcángeles viniendo aquí a esta tierra. Y se mira lo imponente del cuadro y lo trata de describir Juan cuando llegamos allí. Entonces, todo ojo le verá. Nadie va a quedar en la ignorancia de si era o no era, si vino o no vino. Será tal su magnificencia y grandeza observada que no les va a quedar duda que se trata del Señor Jesús. Ese es el punto ahí. Pero la siguiente expresión, y los que le traspasaron, ahí dice, Mateo 24:30, ¿lo leen por favor? Mateo 24:30, y los que le traspasaron. Muy bien. Y por último, en esta expresión se menciona los que le traspasaron. Mateo dice allí que
harán lamentación todas las tribus de la tierra. Aquí implica, y los que le traspasaron. Es una implicación bastante importante. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otras palabras, los que le traspasaron son quienes reconocieron al Señor Jesús durante ese periodo terrible de tribulación y creyeron en Él, y llorarán allí y harán lamentación por Él. Hay lágrimas de gozo, pero también hay lágrimas de considerar como nación judía, vamos a hablar aquí, hicieron con Jesús. Así. Entonces, quien traspasaron es su sacrificio. Entonces, claramente Romano dice que todos, no solo aquellos que gritaron allí, sino el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Es como todos nosotros en esta nación judía rebelde, igual nosotros también gritamos crucifícale. Esa es la implicación. Pero quienes están aquí y lamentan son aquellos que han creído, se han arrepentido. Ok. Bueno, ya último dice, sí, amén, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? Enseguida dice, principio y fin. Letras del abecedario griego, alfa y la última omega. El principio y el fin. ¿Qué se va a escapar? Nada, es el final. Él es eterno, Él está aquí, ya existía, y al final, recordemos siempre esto, que el tiempo, Dios no es afectado por el tiempo, nuestro Señor Jesús no es afectado por el tiempo, pero entró en el tiempo para rescatar nuestras vidas, y para entrar en este tiempo tuvo que tomar una forma humana y despojarse a sí mismo. ¿Ok? De toda su dignidad para estar aquí entre nosotros como cualquier ser humano. Y Él fue Dios, aun siendo humano, ¿verdad? Dios mismo estaba con nosotros. Por eso Emmanuel se asegura esa expresión de que en ningún momento fue disminuido en su divinidad. Es imposible. Él es Dios. Es imposible disminuir a Dios en su divinidad. ¿Cómo se hace eso? Arrio decía que Jesús era el segundo después de Dios. Dios era totalmente divino, pero Jesús era poquito menos que Dios, pero el más alto de todos los seres divinos, y ahí decía ángeles. Entonces, ¿se puede disminuir la divinidad de nuestro Dios? Si Él es Dios, ¿cómo puedes disminuirla? Es solamente mentalidad, razonamiento, filosofía, expresiones así, eso es solo. No hay nada, es imposible, es infinito. Y nosotros como finitos nos tratamos a pensar que podemos disminuir en una pequeñísima cosa y decir que no es totalmente divino. Eso es imposible. Entonces, aquí, Él es el principio, el fin es eterno, así. Pero otra vez, el que es y que era y que ha de venir. Esa es una expresión interesante. Es, existe. Dios es, Dios no existe. Dios es. ¿Entienden lo que quiero decir esto? Si él dice Dios existe, no, Dios no existe, Dios es. No puede decir a alguien que existe porque Dios no está sujeto al tiempo, pero Él es siempre, eternamente. Es. Y en relación con el tiempo, sí, era para nosotros entenderlo.
y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, otra vez exalta aquí la eternidad de Dios, pero presenta con claridad el Señor Jesús, ha de venir. Entonces Dios, Jesús, Dios, su divinidad, el Espíritu Santo, no están sujetos al tiempo. Ahora sí, Grudem dice, no está sujeto al tiempo, pero guarda una relación con el tiempo por su plan de salvación para su gloria. Para su gloria. Ok. Esto es mucha enseñanza, mucha doctrina, no nos podemos detener más, podríamos hablar mucho más. Podemos hablar mucho más, pero no podríamos hacerlo. Solamente vamos así. Entonces comienza rápidamente allí. ¿Cuáles son las iglesias? ¿Cuáles son las iglesias a las que se dirige? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, no me detengo, solamente sepan, ¿verdad?, que Él sufrió todo lo que el cristiano sufre. Él pasó por todo lo que se puede probar a un cristiano, a Juan. Así que estaba yo en la isla llamada Patmos, a las costas de Asia Menor, en el mar Egeo, y yo estaba, dice ahí, por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, él era bienaventurado, porque él, ¿qué dice? Lee, oye o entiende con claridad y guarda. Él estaba allí por la palabra de Dios, y esa es la paradoja en la vida de Juan. Él habla de bienaventurado, es gozo infinito que no puede el mundo dar, no lo conoce, pero estaba sufriendo. Imagínense. Ok, entonces, por el reino, atribulación en el reino, en la paciencia, así. Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Vamos a considerar domingo. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. Otra vez, el primero y el último, ya lo hablamos. Escribe un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias allí. Entonces, enseguida me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos aquí. Otra vez, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas de su boca, y salía 7 estrellas en su diestra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es una visión de nuestro Señor Jesucristo. Allí. Nada más. Entonces, ¿cómo es esta visión? Bueno, mezcla muchas cosas. Mezcla, por ejemplo, ceñido en el pecho con un cinto de oro y túnica y todo eso, de lo que era su dignidad. Su dignidad. Isaías tuvo su visión y dice del Señor Jesús y el Señor Jesús. Porque recuerden después que en los evangelios dice que Isaías vio esto, o sea, su gloria del Señor Jesús. ¿Dónde la vio? ¿Cuándo la vio? En Isaías capítulo 6, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ok, es Jesús, él lo vio. Ahora, dice que sus faldas llenaban el templo, o la orla de su falda llenaban el templo. Otra vez, es una magnificencia. Habla aquí del Señor Jesús en este caso. Sus cabellos como blanca lana, para hablar de la sabiduría infinita de Él, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nada escapa, y fuego significa su justicia. Él está airado. Esa es la visión que tiene.
Juan aquí. Él está airado. Él está en un enojo, una ira terrible, que es lo que se va a describir más adelante en su castigo que él tiene. Y luego sus pies como el bronce bruñido, también el significado de el bronce era considerado el metal fuerte en cuanto a la guerra también, pero elegante, por brillante, que buscaba, ¿cómo se dice?, atemorizar a los ejércitos cuando veían un ejército lejano, y el brillo de su armadura sembraba en ellos temor, y refulgente como un horno, es lo mismo. Su voz como estruendo de muchas aguas, trueno terrible, él es lo que es, así se dice, pero implica también que su voz en ningún momento es débil. Así, Ezequiel 1:24 dice: y oí el sonido de las alas, o de sus alas, en la visión que tiene él, cuando andaban estos grandes seres en el trono de Dios, querubines, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como un ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Pero es una descripción de la palabra segura, es un estruendo del Señor, implica todo mundo sabrá que Dios está hablando cuando está haciendo este juicio en Apocalipsis. Todo mundo va a saber que viene de Dios. Ahora, el punto es que sí, porque en un pasaje que vamos a ver adelante dice que decían a las peñas: cubridnos de la ira del que está sentado a la diestra. Es decir, ellos saben perfectamente que Dios está castigando. Y ya dice que tenía 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, irresistible su rostro. Le vi, caí muerto con sus pies. Bueno, esto sucede. Mejor no quieran ver al Señor, Él ya está en nuestro corazón, ¿ok? Por favor, no se anden con visión de que Ana y yo hablamos, o no sé con quién más hablamos, pero hablamos de, porque no recordaba yo quién era el que decía que estaba rasurándose esa mañana y estaba viendo en el espejo, y de repente ve al Señor Jesús aquí a un lado, atrás de él, viéndolo así a través del espejo. Era Benijín. O sea, lo mira. Y cuando lo dice, todo el auditorio que estaba allí, está en televisión, todo y lo mira, y todo el auditorio que estaba allí se sueltan aplausos y puro amén y aleluya y gloria a Dios y cuanta cosa dicen de una mentira, O sea, mucho cuidado con esto. Es Satanás que engaña, y no digo que haya visto algo, a lo mejor, pero no es como nuestro Señor se revela. No es, ya está aquí. Si todos para creer en Él queremos verlo, pues no. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, él con claridad se entiende que nuestro Señor está aquí con nosotros. Él se ha revelado, es fuerte, poderoso, está su voz fuerte, está manifestando su gloria. Él va a actuar. Saben perfectamente, y no se crean de cuánta cosa dice quien diga que tuvo una experiencia con Jesús ahí, ¿no? Eso es mentira. Por ahí salió un niño que, según esto, él murió y que lo resucitó, y el niño empieza a decir cada cosa que él dice que vio en el cielo. Así de verdad. Y muchas cosas terribles. No. Ahí con claridad todo el mundo va a saber en esos días quién es el Señor. Se acabaron todas esas visiones, se acabaron todas esas tonterías. Si hay engaños de falsos maestros, pero sabrán con claridad que el Señor Jesús es quien habla. Así que ya dice, terminando,
cuando la vi caí como muerto a sus pies, eso es porque se cubren, no quieren ver la gloria de Dios, sienten que van a ser ahí muertos al instante. Así, cuando se dice que Pedro cayó de rodillas ante el Señor por la pesca que hubo, el milagro y todo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. No implica, así como lo presentan algunos cuadros, que él cayó de rodillas y se puso a ver al Señor Jesús. No. Él cayó de rodillas y puso su cara lo más enterrada en la tierra, su frente allí en la barca, para no ver al Señor Jesús, para no ver su gloria, para no en su temor creía que era Dios verdadero y que iba a caer muerto allí en ese momento, porque él era un hombre pecador. Como el otro, ya lo vi por el espejo, ya estuve platicando con él y es una tontería y una mentira absoluta. Juan cae como muerto, puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Está ahí, su diestra. Y bueno, ya saben ustedes, en la antigüedad la diestra de Dios era algo que se exaltaba. Ahí, su mano implicaba su diestra, estaba sobre nosotros. Entonces el primero y el último, el que vivo y estuve muerto una vez más, con claridad, y resucitó, aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, la tumba, por decir así. Él va a hacer que las tumbas sean abiertas. Resurrección. Escribe todas las cosas, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y que han de ser después de estas. No se les olvide, esa es la división de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas, tenía 7 estrellas en su mano, ¿se acuerdan? Y las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias de Dios, o enviados o pastores que llevan la palabra de Dios. Por eso se mencionan ángeles, enviado de Dios, no que eran ángeles verdaderamente así, no. El misterio, y aquí las 7 estrellas son los ángeles o los pastores, por decir así, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, porque se entiende, así se representan, se entiende que las iglesias son luz de la verdad del Señor Jesucristo. En ningún momento las iglesias deben tener oscuridad, y si hay oscuridad puede ser que la iglesia esté llenísima, pero no hay verdad, no se enseña la verdad, no se habla de Cristo realmente. No es el Señor Jesús el punto principal e importante, ¿verdad? Aunque se le mencione, se le diga, porque no se obedece la verdad de la Escritura. Y si no se obedece la Escritura, la verdad de la palabra de Dios, no está Cristo en esta iglesia. Entonces, ese es el problema, y siempre debe de ser luz. Otra vez recuerden, luz no significa que son muchos y vienen, si no se está enseñando la verdad. Pueden ser muchos si se está enseñando la verdad, y es el plan divino para esta iglesia. Pero pueden ser pocos, pero se está enseñando la verdad, pero no está vacía la iglesia. Siempre hay quien va a escuchar la verdad. Y créanme que dice con claridad que los hombres del mundo resisten a la verdad. Por eso son del mundo. Ellos en el mundo no tienen la verdad, solo oyen y se identifican, oyen y creen la mentira. Porque el diablo es padre de mentira. Ellos creen sus mentiras. Pero nosotros, si estamos en la verdad, no nos van a oír, salvo por obra del Espíritu de Dios en sus corazones para convencerlos de su pecado y buscar ese remedio. Pero no se sientan mal. A veces podemos ir y hablar y testificar a alguien y leer la Escritura y hablarle de Cristo y él rechaza. No debemos sentirnos mal. Pesar sí puede haber, pero yo digo, como si no lo hice bien. No, si usted fue, oró, presentó el mensaje, vive para Cristo, quiere seguir a Cristo, testifica y da, adelante.
porque quien finalmente traerá a los suyos es el Señor, el Espíritu de Dios obrando en los corazones de ellos. No gano a nadie para Cristo. Ninguno gana a nadie para Cristo. Es el Espíritu Santo quien los trae a los pies del Señor Jesús. O sea, ya ve qué rápido vamos, ya terminamos el capítulo 1. Preguntas. Qué rápido. No nos metimos en mucha teología, creo yo, ¿no? Pero la verdad es que tanto ahí, hermanos, de verdad, en teología ir despacito llevaría muchos años. Preguntas, comentarios. Javier. Sí, que es luna. No, hermano, no. Nos gusta, somos. Exactamente, debemos de. Hoy estos días que estuvimos allí en la reunión de misioneros hicimos un énfasis y se nos hizo énfasis en cuestión de doctrina y de enseñanza en la Escritura, en la palabra de Dios. O sea, tiene que haber una declaración doctrinal bíblica en la iglesia, esto creemos. Así, pero muchas iglesias no lo tienen. ¿Por qué? Pues hay que acomodarse a todo lo que venga. Son inclusivos, todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede ser miembro si dice que acepto a Cristo, pero realmente no cree lo que la Escritura enseña. Entonces tenemos mucho cuidado con eso. Ajá. Si fuera posible. Tiene que ser corroborado por la Escritura. Exactamente, tenemos que ir con lo que es la verdad. Hay pasajes que uno diría, fíjese, nosotros uno diría, no, pues lo que dice el pastor John MacArthur, bueno, está con el Señor, pero todo lo que él diga, no, pues eso es palabra de Dios. Pues no. Yo les dije, por ejemplo, a los maestros y alumnos, una vez, bueno, no estoy de acuerdo en este pasaje, como él lo dice y lo interpreta, pues no estoy de acuerdo. Hay una discrepancia, no es importante mucho, pero sí estamos evaluando aún lo que ahí dicen, lo que el pastor está diciendo. En este caso, igual con nosotros, ¿no? Yo le digo al hermano Humberto, arrepiéntase, hermano, no enseña eso. No es verdad, pero sí. Pero la verdad es que estamos identificados en esto y vamos a la Escritura, ¿lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que ver. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario sobre este primer capítulo? Nada. Muy bien, si somos de Dios, las palabras de Dios, oye, escucha, ahí. Y mejor que sea escuchado aquí, recuerde aquellos días, ¿qué les dije? Van a pedir a las rocas y a las piedras y caer sobre nosotros para ocultarse de la ira del Cordero, del que está sentado en el trono. ¿Para qué llegar a ese extremo y conocerlo así? Y saber que Él es el que está castigando. No. Creemos lo que Él dice porque ha obrado en nuestro corazón. Porque aún aquellos hombres que tenían ese temor no creyeron, no se arrepintieron. Eso es la terrible de la incredulidad. No puedes contra ella. Solo el Espíritu de Dios puede borrar esa incredulidad. Solo el Espíritu Santo puede obrar para creer a la verdad en el Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Porque si fuera de nosotros, recuerden, nadie podría ser salvo. No tenemos fuerzas contra la verdad humanamente. Es por el Espíritu de Dios solamente. Bien, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Tenemos allí, ya saben, lo de siempre, galletitas de esas baratitas Marías, pero están muy buenas. Entonces nosotros comemos y estamos allí presentes y vamos a tomar un café y luego ya vienen nuestros hermanos para continuar con el servicio. Dios los bendiga.